Ah, ya nos están grabando. Ok, coloquen su nombre completo, por favor, en el chat. Ok, muy bien. Bien, vamos entonces a ver la segunda parte de lo que sería la revisión de las oraciones. En este caso ya estaremos hablando de oraciones compuestas y en particular en las oraciones eh, que van a tener tres variantes, ¿sí? Vamos a ver la primera parte, ¿sí? Los que se están integrando, por favor, pongan su nombre en el chat y abran Classroom en la sesión del día de hoy, 15 de enero, y abran la presentación, ¿ok? Bien, vamos a entonces a ver lo que es la oración compuesta. En este caso, vamos a ver que hay una división, ¿sí? Si ya habíamos dicho que la parte del predicado era, digamos, la más compleja, y compleja porque es la más completa, ¿sí? Habíamos visto que teníamos enunciados, unimembres y bimembres, ¿sí? Que los enunciados unimembres son desde expresiones, ajá, hasta respuestas cortas. Que las oraciones simples o los enunciados bimembres constaban tanto de sujeto como de predicado. Y en la parte del predicado vimos los elementos que eran el verbo y el complemento. Habíamos mencionado que en el complemento podían haber un sinfín de palabras con diferentes funciones, ¿sí? Que esas funciones podían ser desde nuevos verbos, adverbios, adjetivos, artículos, sustantivos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que eh, complementa todo esto? Pues va a ser la oración compuesta, ¿sí? Que en este caso vamos a ver esas funciones que cumplen todos esos elementos que habíamos visto y que podemos clasificarlas, ¿sí? En este caso, podemos clasificarlas en oración compuesta y en tres variantes, aunque hay más, ¿sí? Esas variantes son la oración coordinada, subordinada y yuxtapuesta. En esta oración compuesta, nos dice que es aquella que tiene dos verbos conjugados. Es decir, si en la oración simple teníamos un verbo conjugado e identificamos nuestro sustantivo, en la oración compuesta hay más de un verbo conjugado. Es decir, se unen dos oraciones y pueden ser clasificadas de acuerdo con sus funciones. ¿Ok? Cuando hablamos de oración coordinada, implica que están relacionadas una oración con la otra, ¿sí? Cuando hablamos de subordinadas, quiere decir que la primera va a determinar el sentido de la segunda oración, ¿sí? Y cuando hablamos de yuxtapuestas, estamos hablando de oraciones que van a mencionar acciones que van a ocurrir casi al mismo tiempo, ¿sí?
Entonces, esa va a ser la diferencia, pero también la función que van a cumplir estas oraciones compuestas. Le vamos a pedir, por favor, a Aarón que nos empiece a leer el material. Un nexo es una partícula gramatical cuya función sintáctica es unir palabras, sintagmas u oraciones con otros de manera coordinantes o subordinantes. Los nexos no tienen un significado en términos simples. Es una palabra que junta dos oraciones o palabras. ¿Estás en la primera? ¿Quiere decir que yo ya me perdí? Entonces, ¿cuál es? La primera Es que en la primera aparecen nexos. dice oración compuesta. Ah, ya, ¿Dónde andas? Andas en el material cuando yo di la indicación de que abrieras la presentación, ya, ya. ¿sí? Sí. Oración compuesta. La oración compuesta es aquella que contiene dos o más verbos conjugados relacionados entre sí por nexos coordinativos o nexos subordinantes. Dependiendo del tipo de relación existente entre las oraciones simples que forman la oración compuesta, vamos a establecer la siguiente clasificación. Oraciones coordinadas, oraciones subordinadas, oraciones yustapuestas. Gracias, Aarón. Ok, entonces ahí están los tres tipos y vamos a ver primero las oraciones coordinadas, ¿sí? Irene, ¿nos podrías ayudar con la lectura? Espérame tantito. Sí, Coordinadas, ¿verdad? sí, Dice, una oración coordinada es un tipo de oración compuesta, es decir, aquellas que constan de dos o más formas verbales. Las oraciones coordinadas son aquellas que las partes que la forman tienen el mismo nivel sintáctico. Cada preposición es independiente y no depende de una de otra. ok. ¿Qué nos están diciendo ahí, Irene? ¿Cómo lo entiendes tú? Son como... mm, mm, que son como dos tipos diferentes porque dice dos o más formas verbales, Ok, que tiene como, no sé, ok. Hasta ahí entendemos bien. Logan, ¿tú cómo entiendes eso? Cuando nos dicen que dos coordinadas, ¿sí? Son además compuestas, ajá, que consta de dos formas verbales. ¿Qué entiendes de ahí? ¿Me podéis repetir la pregunta, maestra? ¿Qué entiendes de lo que leyó Irene? Porque nos dice que es una oración coordinada, es un tipo de oración compuesta. Es decir, un tipo quiere decir que hay más tipos. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Y que constan de dos formas verbales. ¿Qué entiendes de ahí? Que son dos tipos de verbo, pero en diferente tiempo, ¿no, maestra? Ok, puede ser. Lo que yo supongo, no sé si estoy bien. Ok, ujú, bien. Ángel, ¿tú cómo entiendes eso? Bueno, maestra, yo lo entendí como si fueran, como dicen, dos tipos de oraciones, pero no dependen una de la otra para formar la oración, sino que separadas podrían hacer una oración diferente, sin necesitar de la ayuda de la otra. Bien, entonces vamos a entender que son dos oraciones que por alguna situación están relacionadas, ¿sí? Al tener dos oraciones, entonces tenemos dos verbos. Dice Logan por ahí,
pues a lo mejor uno está conjugado de un modo y otro de otro. Ah, aguas porque tiene que haber relación, ¿sí? Tiene que haber concordancia. Ujú. Entonces, al haber concordancia, entonces hay esa relación, hay esa coordinación entre esos dos elementos. Ajá. Bien. Nos dice también que tienen el mismo nivel sintáctico. ¿Qué entendemos de eso? ¿Qué es un nivel sintáctico? Hoy no quiero que se peleen, nada más que me contesten. Sí, Irene. A lo mejor es como un mismo tipo de lenguaje, Un mismo tipo de lenguaje, ¿a qué te que refieres? es, ajá, porque, por ejemplo, hay lenguajes muy técnicos y muy, pues, que para unos son difíciles de entender. Ujú. Entonces, a lo mejor yo creo, pues sí, eso, que todo, que siempre manejan el mismo, no sé, que algo así como el perro es feliz, el canino está, no sé, entusiasmado, algo así. Ok, sí. No es del todo correcto, pero vamos a entender que sí. Tiene, a ver, Karen, que levantó la mano. Sí, adelante. Yo comprendo por número sintáctico, que es como el número de como cosas o de las que se está hablando, por ejemplo, si es una o varias cosas. Ok, pero no se refiere a número, sino a nivel sintáctico. El nivel sintáctico es la construcción, y ya lo habíamos visto, la construcción de la oración. Si tiene sustantivo, si tiene adjetivo, si tiene un verbo, si tiene un adverbio, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con nivel sintáctico, la construcción de la oración. Y nos dice que en este caso las oraciones pueden separarse o pueden relacionarse, ¿sí? Que las dos son totalmente independientes, pero que a final de cuentas, por alguna razón, están relacionadas, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver. Sí, Irene, ¿no? Entonces, apague ahí su manita. Bien. Vale, ¿andarás por ahí? Sí, maestra. ¿Ya despertaste? No, hace rato no contesté porque fui al baño. Ok. No seas malita. ¿Me lees la tercera diapositiva? Sí, La claro. tercera, la cuarta. La cuarta, ¿no? Sí, esta circunstancia es exclusiva de las oraciones coordinadas. En todas las oraciones coordinadas hay unos elementos de unión, también conocidos como nexos. Las partículas o nexos de unión más conocidos son y, o, ni, pero, aunque, más, sin embargo, etc. Ok. Entonces, fíjense bien, nos dice, hay una serie de elementos, partículas, nexos que nos van a servir para relacionar, para, unir, ¿sí? Esas oraciones coordinadas. Ajá. Y entonces nos dice, esas partículas o nexos son muy variables, ¿sí? Y cada una va a tener una intención. Ajá. No es lo mismo utilizar una I que un pero, ¿o sí? Yo puedo decir, por ejemplo, Vale e Irene, ¿sí? Se fueron al cine. Pero no puedo decir, Vale, pero Irene se fueron al cine. ¿Sintácticamente es correcto? No, ¿Por qué, Julieta?
porque cada nexo como que tiene una función diferente. Entonces, el y cumple con unir a las dos personas y el pero es como de otro tipo de nexo que cumple otra función. Nos da a elegir, ¿no? Pero algo está sucediendo. Entonces, los nexos nos van a servir como, digamos, el pegamento de estas oraciones, ¿sí? Sin embargo, va a tener diferentes funciones. Ajá. Vámonos a la siguiente diapositiva. Dentro de esas oraciones coordinadas están las copulativas, ¿sí? Angelic, ¿nos lees la diapositiva? Sí, maestra. Oraciones coordinadas. Una oración coordinada es un tipo de oración verbal, es decir, aquellas que constan de dos o más formas verbales. La oración coordinada son aquellas que las partes que la forma tiene el mismo nivel sintáctico, cada proporción e independiente y no depende de una otra. Corazón mío, te nos quedaste atrás, Angelic. Esa diapositiva ya la leímos. Pásate a la siguiente y a la siguiente donde dice oración copulativa. Sí, está bien, maestra. Dios mío, ¿qué voy a hacer contigo si te sigues durmiendo? Vas. Esta circunstancia es exclusiva de las oraciones coordinadas. En todas las oraciones coordinadas hay unos elementos de unión, también conocidos como nexos. Las partículas o nexos de una unión más conocidos son i, o, ni, e, pero aunque más, sin embargo, etcétera. ¿Qué crees? Esa también ya la habíamos leído. Sígase. Oración copulativa. Son aquellas que expresan la suma o unión de dos partes en un sentido positivo o negativo. Nexos verbos copulativos como ser, estar, parecer, resultar, volver, tornarse, ponerse, permanecer y quedarse. Come que come. Mi madre. Ok, hasta ahí. Gracias, Angelic. No te estés durmiendo porque si no te pierdes, ¿ok? En la instrucción que les di, dice, abran la presentación y sigan la explicación porque si no, no entendemos y nos atrasamos, ¿sí, Angelic? Ok, en exclusiva, la oración copulativa va a unir elementos. ¿A través de qué? De este tipo de nexos, ¿sí? Va a ser ese pegamento, esa unión, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en la primera oración, come que come, ¿sí? ¿Qué función está cumpliendo? ¿Sí? Esos dos, ese verbo. ¿Quién me explica? Come que come. ¿Cómo podemos entender eso? Sí, Carlos. Está comiendo muy rápido. Que está comiendo muy rápido. Ok. ¿Y son dos verbos o tiene otra función? Irene. Yo decía que hay mucho. No seas malita. Lo repites porque se cortó. Bueno, que yo decía que come que hay mucho. Ajá. ¿Y come y come pueden ser dos oraciones?
¿No, Irene? ¿Por qué? Porque una oración Ay, no se entendió. Se corta. Una oración está compuesta de un sujeto y un predicado. Ok. Y entonces, este verbo no tiene sujeto, ¿no? ¿Segura? ¿Sí tiene? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué? ¿Cuál es el sujeto? Por eso la palabra ¿qué? ¿Qué? No. Dos, no sé. Ok. Es ¿Quién le ayuda? Sí, Julieta. Como el verbo está conjugado, podemos ver, dice come, entonces podría referirse a él o ella. Exacto. Entonces, ¿sí son dos oraciones? Sí. Sí, son dos oraciones. Acuérdense que por ahí dijimos, puede no estar presente el sujeto, pero nos damos cuenta de él por la conjugación del verbo, ¿sí? Entonces, el que no puede ser el sujeto porque es el nexo, Irene, ¿sí? Es la unión, es el resistol para estas dos oraciones, ¿sí? Y está uniendo esas dos acciones, esas dos oraciones compuestas. ¿Sí queda? Ok, vámonos a la siguiente. Mi madre es maestra y mi padre trabaja como oficinista. ¿Cuál es el verbo? trabajar. Ok, trabajar. No tengo una respuesta para eso. Pero tenemos dos, se supone que es una oración copulativa, ¿sí? ¿Vale? Es. Bueno, sí, ya lo dijeron, pero es. ¿Sí vale? ¿No te escuché? Ya lo habían dicho que es. Es. ¿Y cuál es el nexo? ¿Y? Y. Ujú. Está uniendo, ¿ok? Logan, ¿cuál es la primera oración? ¿Hasta dónde termina ahí? Lea la primera oración. Mi madre es maestra. Ok. ¿Y la segunda oración, Karen? Mi padre trabaja como oficinista. Ok. Ahí están claramente nuestras dos oraciones, ¿sí? ¿Cuál es el elemento que los relaciona? La I, ¿sí? Está uniendo, ajá, dos oraciones, las dos son independientes, las dos tienen un verbo diferente, ¿sí? Pero están en relación para formar una oración compuesta. ¿Sí queda? Si nosotros analizáramos cada una de estas oraciones, veríamos que tenemos sustantivo, tenemos verbo, ¿sí? Tenemos ¿cómo se llama? En la otra oración tenemos también sujeto. En la segunda oración, ¿cuál es el sujeto, Irene? El papá. ¿Cuál papá? Bueno, el padre. El padre. Ajá. ¿Y en la primera? La madre. Ok. ¿Cuál es el predicado, Irene? ¿Cuál es el? De la primera oración. Ah, de la primera. Ajá. Es maestra.
Ok. ¿Y de la segunda? Trabaja como oficinista. Exactamente. No le dude, Irene. ¿Sí? No, Nada más analice. no Ajá. me estoy acordando de las oraciones. Ok, muy bien. ¿Quién me lee la tercera? ¿Dónde andarás, Mariana? Aquí, Adelante, entonces. Pedro lee novelas de terror y Alicia escucha música norteña. Mariana, ¿cuál es la primera oración? Es Pedro lee novelas de terror. Ok. ¿Cuál es el sujeto? Es Pedro ¿Cuál es el predicado? lee novelas de terror. Bien. ¿Cuál es la segunda oración, Mariana? Alicia escucha música norteña. ¿Cuál es el sujeto? Es Alicia. Ujú. ¿Y el verbo? El verbo es escucha. ¿Y lo demás? ¿Qué función tiene, Mariana? Es el predicado. Es el predicado. Todo el resto de la oración es el predicado. A partir del verbo, el resto es el predicado, Mariana. ¿Sí? Si Sí. nosotros quisiéramos seguir haciendo el análisis, entonces tendríamos que ir palabra por palabra para ver cuáles son sus funciones. Ahorita no nos vamos a detener en esa, ¿ok? Entonces, la oración copulativa une dos oraciones independientes sintácticamente, ¿sí? En el mismo nivel, ¿sí? Si nos damos cuenta, son dos sujetos, dos verbos en relación. ¿Sí queda? Pero si las separamos, son totalmente independientes, se comprenden perfectamente. ¿Sí queda? Hasta ahí, dudas, No, maestra. ¿no? Perfecto. Vámonos entonces a la oración disyuntiva, ¿sí? Jimena, ¿dónde andas? Oración disyuntiva. Son aquellas que presentan dos o más posibilidades. Nexos disyuntivos o, u o bien. ¿Quieres que llame por la mañana? O mejor nos comunicamos luego de almorzar. No Ok. sé si será... Espérame tantito, Jimena. ¿Cuál es la primera oración? Sería, ¿quieres que llame por la mañana? Ok. ¿Y la segunda? Mejor nos comunicamos luego de almorzar. Ok. ¿Cuál es el verbo de la primera, Jimena? ¿Llame? Ajá. ¿Y el verbo de la segunda? ¿Comunicarnos? Bien. El nexo. O. Ahora. Muy bien, Jimena. ¿La O está uniendo las oraciones? ¿Sí? ¿Sí está uniendo? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo, maestra? ¿La O está uniendo las oraciones? No las está separando. ¿Por qué, Mariana? Porque, bueno, lo que yo le entendí es que está realizando como que... ay, es que no sé cómo explicarlo. Pues bien clarito y ya. Es que está separando como que las... ay, como el principal. Como el principal. No, es que no sé cómo explicarlo. Dios bendito. Ok. Fíjense bien. Son dos oraciones unidas por un nexo.
pero en este caso, el contenido de cada oración nos da posibilidades diferentes, posibilidades hasta contrarias. ¿Ok, Mariana? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos dice, bueno, ¿quieres que te llamen por la mañana? O mejor nos comunicamos más tardecito para almorzar. Son dos posibilidades diferentes. La construcción sintáctica es diferente a las oraciones copulativas, donde la unión sintáctica es similar, ¿sí? Aquí son contrarias, van para un sitio o para otro. Nos están dando a elegir. ¿Sí queda, Mariana? Como que nos está dando dos opciones, ¿no, maestra? Pero son distintas, ¿sí? Contrarias. Logan, ¿quieres entrar a la clase? Ay, perdón, ¿quieres entrar a la clase de español o quieres dormir? Entrar a la clase de español, ¿no? Ay, qué mentiroso, Logan, pero órale, está bien. Yo preferiría dormir, te he de decir, ¿verdad? Pero, ¿te das cuenta? Son dos situaciones contrarias que nos obligan a elegir una, ¿sí? Entonces, ahí encontramos nuevamente dos oraciones relacionadas por un nexo, pero con funciones diferentes. ¿Sí queda? ¿Dudas? No, maestra. Ok, bien. Angelique, ¿nos ayudas con la segunda oración? Sí, maestra. No sé si será una reunión informal o hablaremos de asuntos importantes. Ok. ¿Cuál es la primera oración? No sé si será una reunión informal. Esa es la primera oración. Ok. ¿La segunda? Hablaremos de asuntos importantes. Ujú. ¿Cuál es el sujeto de la primera? No sé. Ahora sí dice la palabra. Ok. ¿Hay un sujeto evidente? ¿Será? ¿Será? ¿Seguro? Sí, maestra. Sí, Irene. Es no está en la oración, pero es el que va a asistir a la reunión, ¿no? Ajá. Pero ¿y entonces quién es el sujeto? Ah, sí, 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 sí. Sí, Julieta. Sería yo, ¿Yo? ¿Por qué? porque cuando dice no sé, pues está conjugado en primera persona. Ajá. Entonces, no es un sujeto evidente, pero ¿dónde nos damos cuenta que soy yo? En la conjugación del verbo. En la conjugación del verbo. ¿Sí? ¿Sí, Angelique? Sí, maestra. Ok. En la segunda oración, ¿quién es el sujeto? Sí, ¿Nosotros? vale. Espérame tantito, Logan, ¿vale? No, pues iba a decir lo mismo. Ok. ¿Y por qué vale? Porque en la segunda oración está diciendo hablaremos. Entonces me involucra pues a mí, que sería yo, y a los demás, pues nosotros. Exacto. ¿Sí? Entonces, fíjense que la primera oración está para la primera persona gramatical. La segunda involucra
a alguien más que yo, ¿sí? Es decir, a un grupo. Ajá. No tienen el mismo nivel sintáctico, es decir, no están hablando los dos de la misma persona, ¿sí? El primero está en primera persona del singular, el segundo está en qué persona. Acuérdense que dijimos ahí primera, segunda y tercera del singular, primera, segunda y tercera del plural. Primera persona del plural. ¿Ok? ¿Qué es? Si la primera del singular es yo, Nosotros. nosotros. Ok. ¿Y nosotros por qué? Porque estoy incluida. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué relación tienen esas dos oraciones por el nexo que las acompaña? ¿Qué se está diciendo en la primera y qué se está diciendo en la segunda? Sí, vale. Pues está hablando de posibilidades, que no sabe cuál va a pasar exactamente. ¿Y cuáles son esas dos posibilidades? Que no sabe si va a ser una reunión familiar o que si van a hablar todos. Ok. Informal. ¿Qué es la informalidad, vale? Es así como algo muy cotidiano, que no tiene que ir así como, o sea, como muy estético, como muy formal, o sea, Ok. muy estructurado. Y cuando hablamos de asuntos importantes, ¿sí es formal? Sí. Sí. Entonces, esas son las dos posibilidades. La informalidad o la formalidad. ¿Sí queda? Bien. Vamos a ver la última oración. ¿Quién me la lee? Ay, por aquí me falta. ¿Quién? Rodrigo. Rodrigo. ¿Te dormiste? No. Adelante. Arregla ya el plato que rompiste, o sea, no, ¿verdad? Sí, es esa. Ok. Arregla el plato, no, arregla ya el plato que rompiste, o salgamos a comprar uno antes de que mis padres lleguen. ¿Ok? ¿Cuál es la primera oración, Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo. Perdón. Sí, no hay problema. Arregla Adelante. ya el plato que rompiste. Ok. La segunda. Salgamos a comprar un antes de que lleguen mis padres. Bien. ¿Cuál es el sujeto de la primera oración? El plato. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Quién le ayuda? Es el que rompió el plato. ¿Perdón? Es el que rompió el plato. ¿Y quién fue? Otra persona, no maestra. Ok. Acuérdense que tenemos 3 en singular y 3 en plural. ¿Quién de todos?
Segunda persona del plural. Segunda persona del plural, ¿qué es? ¿Él? No. Es como dando una orden. Sal. Segunda persona. ¿Quién es la segunda persona? El que rompió el plato. Sí, indiscutiblemente. ¿Julieta? ¿Tú? Tú. Gracias, Julieta y Logan. Tú. No está dentro de la oración, Rodrigo, pero está entendido a partir de el verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado, Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo, está bien que te estábamos ayudando, pero pues era tu oración. ¿Arregla? Arregla. Ajá. Yo arreglo, tú arreglas, él arregla. Ese es nuestro verbo. Es la acción que se está realizando o está recibiendo. ¿Sí? No está un tú evidente, pero por la conjugación del verbo nos podemos dar cuenta que es la segunda persona del singular. Es un tú. ¿Sí, Rodrigo? Sí, maestra. Ok. ¿Quién es el sujeto de la segunda oración? Julieta. Dice salgamos, entonces sería segunda persona del plural. Que en este caso, no es cierto. Dice salgamos, seríamos nosotros. Sería primera persona del plural. Ok, entonces, ¿quién está realizando la acción? Nosotros, ¿sí? Salgamos. Ujú. Y entonces, ¿cuál es las posibilidades que nos muestra esta oración disyuntiva? Que arregle el plato. ¿Que arregle el plato? ¿Perdón? O que compren otro. O que compren otro, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No están en el mismo nivel sintáctico, ¿sí? Una está hablando de una persona en singular y otra está hablando en plural. ¿Sí queda? Nos da dos posibilidades opuestas. Una, arreglar el plato, otra, comprar el plato. ¿Sí queda? ¿Dudas, muchachos? No, maestra. Ok, entonces, nos faltarían las adversativas y distributivas, pero ya casi estamos por terminar. Entonces, por ahí hay un material, fíjense bien, si abren el otro material, es un ejercicio de oración coordinada, ¿ok? Tienen que revisar cada una de las oraciones, son 3, 4 oraciones pequeñitas, ¿sí? Así como ahorita fuimos analizando las posibilidades que nos daban estos dos tipos de oración, por favor, hagan el ejercicio, ¿sí? Si tienen alguna duda, si tienen alguna complicación, comuníquense conmigo. A través del correo, yo estoy al pendiente de ello. Y ahí les estoy dando un espacio para que ustedes hagan el análisis. ¿Qué tienen que hacer? Identificar cuál es la oración principal, cuál es la oración secundaria, cuál es el nexo. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestra. Ok, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Imprimir el documento, contestarlo con
a mano, ¿sí? Utilizando los colores que ahí les estoy mencionando. ¿Sí? ¿Ok? Fotografiarlo y subirlo. Voy a abrir el espacio para que entreguen la tarea. ¿Sí queda? Sí, maestra. ¿Dudas? No. ¿Preguntas? ¿Ya no hay ni dudas ni preguntas? No. Ok. Entonces, nos vemos al ratito. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Pasen a sus